Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oye, Bien. yo nada más quiero hacerte una pregunta, Esteban. La pregunta del millón. La pregunta que todos estamos haciéndonos después de que saludaste. ¿Qué te pasó en la mano, Esteban? Pues, hola, buenas, soy Esteban, todos. Unos me conocen, unos no. Pero mi mano es una historia muy malafortunada. Pues, pues uno ya sabe que viviendo su vida cristiana, a veces, como quiera, uno tiene unos corajes, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? A veces sale el enojo un poquito, A ¿verdad? ver, sí, Pero, exacto. no, pero sí, en una estaba pasando el New Year's Eve, el 31 de diciembre, y a veces se le sacan unos corajes, ¿verdad? Y empecé a boxear un poquito en el gimnasio para quitarme de un poquito de distracción, pues, y me golpeé mal y me quebré la mano. Por eso no me han visto por aquí recientemente, pero sí me he estado entonando en en the live streams y todo eso, pero mucho gusto a verlos a todos aquí, ¿verdad? Ajá. Bueno, wow, qué historia. O sea, estabas entrenando y de repente un mal golpe fue lo que te causó eso. Y por esa razón es que no estás, con la No banda en estoy tocando, sí, por estos esa últimos misma días. razón, porque pues aunque soy right-handed, ¿verdad? Ajá. La vida no se me ha hecho muy fácil después de esto, ¿verdad? Uy, Pero pues son cosas que nosotros pasamos o que Oye, uno mismo se causa, pues, ¿verdad? oye, pero es interesante, ¿no? Como yo creo que te has dado cuenta en estos últimos días qué tan esencial es tu mano derecha, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Wow. Pero cuéntame un poquito acerca de ti, Esteban. Nosotros te hemos visto aquí tocando la batería, te Sí. hemos visto platicando por allá afuera, hemos visto cómo le vas a Argentina, ¿verdad? En los mundiales y cómo viviste con pasión ese día. Pero ¿qué, Esteban, que está aquí presente, es una persona que ha caminado muchos años? Claro, 22 años creo que tiene, si no me equivoco. exacto, exacto. 22 años, la flor de la juventud, Esteban, la flor de la juventud. Pero llegar a esta edad y tratar de vivir una vida cristiana no ha sido fácil, Claro, claro. me imagino, me imagino. Pero cuéntanos un poquito acerca de ti, cuéntanos tu historia y cómo has llegado a ser el Esteban que eres hoy en la actualidad. Ok, bueno, pues primero solo quería agradecer por la oportunidad que me diste hoy. Um, pero si quiero comenzar, tengo que comenzar un poquito antes del comienzo, Ajá. ¿verdad? So, antes de que mi mamá pudiera concebirme, ella no podía tener hijos, ¿verdad? Yo fui un poquito de un niño más de milagro, pues. Um, Mi mamá quiso tener hijos. Ella tuvo dos matrimonios. En el primero quiso tener hijos, pero no pudo tener un hijo. Y a la misma vez no tuvo hijos ni hijas. Y en el segundo matrimonio también pasaron 6 años. Y en esos 6 años, en el año 1999, mi mamá se congregaba en una iglesia en Baytown. Y allí un pastor le profetizó sobre ella que que querían orar por las mujeres embarazadas o que querían concebir, ¿verdad? Y en ese momento mi mamá oró y el pastor, que se llama Walter Hallam, él profetizó sobre ella que para el fin de ese año del 99 ella iba a haber concebido, ¿verdad? En este momento ya tenía mi mamá, parece que 32 años, ¿verdad? Ojalá no se moleste viendo el live, ¿verdad? Ya, Pero ya, ya están ahí los mensajes de Facebook. Ya te hizo on friend en sí, estos momentos. ¿verdad? No, pero sí. Ella le profetizaron sobre mí que ella iba a concebir, que iba a tener un hijo, ¿verdad? Y ella dijo que me estaba contando porque quería reasegurarme para esta entrevista, pues, pero ella me estaba contando que una amiga de ellas, que igualmente era pastora, hace años, antes de eso, como en los 96, le había dicho que ella había tenido ella había soñado a ella con un hijo, ¿verdad? Y mi mamá dice que ella se agarró mucho con porque ella quería un hijo, ¿verdad? Pero como digo, nunca podía tener. Y ella dijo que, ella le dijo a mi familia, le dijo a todos que le habían soñado con un hijo, pues, ¿verdad? Y muchos le decían, pues no puedes tener hijos. Y ella dice que
que muchas veces sí cayó en duda, ¿verdad? Porque pasaron muchos años y no pudo tener hijos, no pudo concebir, no pudo hacer nada. Um, y eso es algo difícil, ¿verdad? So, mi mamá, para que siga creyendo en eso después de años, es muy sorprendente para mí, ¿verdad? Y como digo, en el año 99 le profetizaron que para el final de ese año iba a concebir. Y bueno, mi mamá, ese mismo diciembre del 99, ella fue a una entrevista para el trabajo, ¿verdad? Y le hicieron el examen físico y todo porque mi mamá trabaja en el centro médico. Y le dijeron, pues, sé que quieres ese trabajo, pero pues, congratulations, estás embarazada, ¿verdad? Y ella no sabía de antes de ese momento. Um, pero sí, a los meses, ya en julio, me tuvo, ¿verdad? Y yo crecí en los caminos del Señor, pues. Brian me conoce desde que yo fui un bebé, ¿verdad? Yo entré a la iglesia de sus padres a los 3 o 4 meses. A los 3 o 4 meses hasta Brian me cargaba y pues también fue mi maestro de música, Ajá. ¿verdad? Como ustedes me ven aquí, yo toco la batería, entré a tocar a los 4 años, con Brian mismo, pues, pero muchas veces no me gustaba, ¿verdad? Como niño uno quiere jugar con juguetes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Usted no está preocupado porque tengo que practicar, tengo que aprenderme los ritmos, tengo que aprenderme left, right, left, right. Yo no estaba preocupado por nada de eso. Yo solo quería jugar, ¿verdad? Ajá. Y empecé de los 4 años, pero te puedo asegurar que no aprendí casi nada hasta los 10 años que vine aprendiendo algo. Ajá. Y yo me acuerdo que Brian se frustraba conmigo porque cada semana tenía clase con él, ¿verdad? Sí. Y tocábamos la misma canción por meses, que no me la podía aprender. Uy, pobre. Una canción me costaba meses. Sí, sí. Pero poco a poco sí fui enamorándome, ¿verdad? De la música, de la adoración y de Dios Él mismo, ¿verdad? Que es lo más importante y lo más, el centro de toda esta situación. Pero fíjate, yo estaba pensando en qué hablar, ¿verdad? Porque uno me pregunta, como me preguntaste, quiero hacerte una entrevista. Y pues yo pienso en mí, pues, ¿qué tanto hay para entrevistarme, verdad? Soy una persona normal, ¿verdad? Ajá. Pero pensando, yo oré y pensé, pues Dios, ¿qué puedo decir, verdad? ¿Qué es algo que solo yo pueda decir, verdad? Que tú has hecho en mi vida. Porque de milagros yo he visto muchos, de manifestaciones y de ver el poder de Dios yo he visto mucho, ¿verdad? Como te digo, yo crecí en la iglesia y yo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? Y yo puedo sentarme aquí y contarte de las cosas que yo he visto, pero ¿qué es algo? Yo me pensé entre mí mismo, ¿qué es algo que solo yo puedo contar, verdad? Ajá, sí, ¿Verdad? sí, ¿Qué sí. es algo que solo yo puedo contar? Y una cosa que me impactó más por Dios que por las situaciones que yo crecí sin padre, ¿verdad? Ah, y honestamente, tristemente, esa es una situación que viven muchos de los chamacos de ahora en día, ¿verdad? Que crecen sin padre, que crecen sin alguien que pueda ser su escudo, ¿verdad? Um, y es muy mal afortunadamente porque el niño, la niña necesita esa fundación, ¿verdad? Paternal. Y muchas veces no se encuentra en la sociedad en estos días, ¿verdad? Y eso es muy triste. Pero en mi caso, fíjate que yo no sentí nada de eso, ¿verdad? Yo nunca me sentí solitario, yo nunca me sentí sin padre, um, nunca me sentí solo, ¿verdad? Nunca me sentí solo. Siempre tuve a mi madre, mis abuelos, y yo pienso que lo que más me dio una sensación de seguridad, ¿verdad? Fue Dios Él mismo, ¿verdad? Porque mi mamá me cuenta mucho de esto, ¿verdad? Que como yo me acuerdo entre mí mismo,
y sabía que era un padre, pues, ¿verdad? Pero de que me preguntaba, yo no me preguntaba, yo solo decía, no, pues no tengo padre y se acabó, ¿verdad? Uno sigue con la vida como si nada, ¿verdad? Yo no sabía, yo ni sabía el nombre de mi padre hasta los 13, 14 años que vine preguntándole a mi madre porque pues, lo conocía, ¿verdad? Um, pero es una cosa que me ha impactado mucho, gracias a Dios, que Él ha estado ahí por mí y me ha cuidado durante todo este tiempo y siempre me ha dado favor y su gracia. Y yo lo siento y lo veo en mi diario vivir, ¿verdad? Um, pero lo que necesariamente quería hablar hoy en mi situación es, yo creciendo en la iglesia, mi fe siempre fue, yo pienso que siempre fue fuerte, ¿verdad? Mi fe siempre fue um, algo muy fuerte dentro de mí, que mi fe it would drive me, per se, ¿verdad? Te manejaba, te enviaba. Sí, sí. Y Brian te puede contar, él es testigo de aquí, que nosotros íbamos a la iglesia mucho. Y te digo mucho, ¿verdad? Íbamos como por lo menos 6 días a la semana, si no 7, ¿verdad? Hasta ahorita te puedo comentar. Los domingos teníamos los servicios regulares, ¿verdad? Los lunes teníamos discipulado. Ajá. Los martes teníamos discipulado, los miércoles teníamos servicio, los jueves tenía clase con Brian, los viernes tenía clase de ensayo con la banda de la iglesia y los sábados siempre teníamos una actividad fuera de normal de la iglesia, ¿verdad? Como oraciones, como actividades de jóvenes, actividades de niños, siempre teníamos algo, ¿verdad? Sí. Yo te puedo decir que estábamos ahí los 7 días de la semana. Wow. Como te digo, mi fe siempre fue fuerte, ¿verdad? Mi mamá también fue estricta. Y como te digo, eso, ¿por qué era mi fe fuerte? Porque yo estaba rodeado, ¿verdad? De la iglesia, yo estaba rodeado de las cosas cristianas. Yo le preguntaba a mi mamá si podía salir con los chamacos de high school, me decía que no. Yo le preguntaba a mi mamá si podía salir con mis amigos de la escuela o algo así, ¿verdad? Me decía que no, solo con la gente de iglesia, ¿verdad? Sí, sí. Y pues igual yo estaba viendo la entrevista de se me va el nombre. ¿De Pepe? Pepe. Ah, ok. Sorry, Pepe. Yo estaba viendo la entrevista de Pepe y estaba diciendo cómo Dragon Ball Z y todo eso. Era lo malo, es exactamente igual, ¿verdad? O sea que ya estamos viendo también lo mismo. Sí, Sí, yo estuve, como te digo, I was watching the live streams, ¿verdad? Y yo estaba viendo cómo decía que Dragon Ball Z es el diablo, y es cierto, no estoy jugando. Hoy vengo a responder la pregunta de hace unas semanas atrás. Oye, wow, o sea, a mí me impresiona lo que estás diciendo, ¿no? Estaba rodeado de las cosas de la iglesia, lo cual te ha ayudado mucho en tu fe. Exacto. Y creo que eso es una cosa muy importante para que nosotros como padres escuchemos, ¿no? De que es importante que rodear a nuestros hijos para que pueda desarrollar su propia fe, porque ese es uno de los problemas que mucha de la juventud está viviendo en estos días. Exacto, y eso es actually lo que me iba a referir ahorita, ¿verdad? Te adelantas un poquito de mí, pero... Perdón, discúlpame. You're good. Eso precisamente quería hablar, que cuando salí de la high school, ¿verdad? Todos dicen, no, pues, ¿qué colegio vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué planes tenías del futuro? Y yo decidí irme de casa, ¿verdad? Yo quería ir a Texas A&M University, ¿verdad? Yo de ahí fui, y yo quería ir a Texas A&M University. Me decía mi mamá, I want to go there. Y al final del día me dieron becas, me dieron lo que necesitaba, y pues ahí voy, para Texas A&M University. Y fíjate que esa experiencia fue una muy cara, muy cara, pero muy reveladora hacia mí, ¿verdad? Fíjate que yo estuve fuera de casa un poquito más de un año, ¿verdad? Y en ese momento, como estaba diciendo, yo crecí con mi madre y mis abuelitos, ¿verdad? Yo soy, como dicen, un mama's boy, ¿verdad? Sí. Yo soy el único hijo de la única mujer en mi familia, ¿verdad? Eso
yo estoy muy cercano con mi familia, pues por Sí. decir, ¿verdad? Ajá. Y salirme de casa y aunque me fui a vivir 2 horas de donde estaba para ir a la universidad, fue una transición muy difícil para mí, mucho en lo físico, pero mucho en lo espiritualmente también, ¿verdad? Porque creciendo uno tiene respaldo de su familia, de las oraciones de su madre, de mi madre que siempre me empujó a que leyera la Biblia y acuérdate de orar y vente a la iglesia y necesitas eso. Consistentemente tenía alguien que me empujaba hacia las cosas de Dios, Ok, wow. ¿verdad? Consistentemente tenía alguien que me respaldaba con las cosas de Dios, ¿ok? Disculpe. No, no está. Wow. So yo, como decía, tenía a alguien que siempre estaba detrás de mí, empujándome, siguiéndome, dándome esos empujones hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Y yo quería, ¿verdad? No eran empujones forzados, sino yo quería, ¿verdad? Pero esa transición que hice para irme para allá, ya no habían esas consistentes, ya no me decían constantemente, acuérdate de orar, acuérdate de leer la Biblia, Sí. ve a la iglesia. Todo eso que yo tenía antes en el hogar, ya no lo tenía. Ahora, yo tenía que hacer esas propias decisiones por mí mismo. Yo tenía que decir, ok, voy a tomar este tiempo para leer la Biblia, ¿verdad? Que en el momento, anteriormente, no necesariamente había hecho eso, ¿verdad? Eso es algo que yo reconozco, ¿verdad? Yo no, I wouldn't go out of my way to read the Bible unless I was told to, ¿verdad? Ok, ya. Solo si me decían, entonces, ok, yo voy, es cierto, no he leído la Biblia en varios ratos, lo voy a ir a leer, ¿verdad? Y no teniendo una persona allí hizo es crecerme, pero a la misma vez disminuirle espiritualmente. Um, Porque yo te puedo decir honestamente que mi fe sí fue probada, ¿verdad? En esos momentos tú tienes que encontrar tu propia fe, tú tienes que encontrar tu propia manera de vivir y tu propia mente, tu propia manera de tener tu diario vivir con Dios, Sí. ¿verdad? Sí. Y yo pasé mucho tiempo sin hacer eso, que yo honestamente te puedo decir que me perdí, ¿verdad? Me perdí yendo a la universidad, me estaba enfocado en las tareas y las fiestas y que vamos a salir, y qué vamos a comer, porque... La gran pregunta ¿Qué para todos vamos los a universitarios, comer? claro. Yo me acuerdo la primera semana que fuimos ahí, solo comimos huevos con soy sauce and rice, toda una semana. Manjares. Oye, pero no, o sea, me gustaría seguir escuchando Claro, tu claro. historia de donde lo dejaste, ¿no? Fue probada tu fe. ¿En qué forma? Cuéntame más acerca de eso. So, como te digo, mi fe fue probada en la manera de que tenía que hacer todo yo mismo, ¿verdad? Ya no había ese respaldo espiritual, aunque mi mamá sí como quiera oraba por mí, me llamaba y todo eso, no es que me haya aislado, ¿verdad? Pero yo ya había crecido a esa edad que yo tenía que hacer esa misma decisión por mí mismo. Y yo caí en una situación donde me había olvidado, ¿verdad? Me había olvidado completamente que ahí tenía la Biblia que it was just collecting dust, ¿verdad? Y, um, y yo empecé a sufrir mucho por eso, ¿verdad? Caí en una depresión, me dio mucha ansiedad, las tareas me culminaban, todo se me vino encima, ¿verdad? Mentalmente y físicamente yo sentía una opresión, ¿verdad? Yo me sentía solo, me sentía aislado de todos, ¿verdad? Aunque yo tenía a mis amigos de clase y todo eso, como quiera yo me sentía muy solo. Y hubo un momento donde yo tuve que, I had to come back to my roots, ¿verdad? Así. Tuve que regresar a mis raíces. Tuve que, en lugar para mejorarme, tenía que empezar desde el principio, ¿verdad? A ver. Yo me acuerdo hablando con mi amigo de clase y le dije, porque él también es cristiano en esa manera,
Y yo le había preguntado, ¿cómo va tu vida espiritual? Porque él es igual que yo, ¿verdad? Mi amigo se llama Ben. Él es igual que yo y él también creció en las cosas de Cristo y todo eso, ¿verdad? Y él me dijo, pues, fíjate que no va muy bien. Dice. Le digo, desde que vinimos aquí las cosas han cambiado. Y dice, sí. Dice, yo sé que podría estar mejor con Dios, pero yo sé que no estoy. Él me decía, ¿verdad? Y en eso yo también me podía relacionar, porque yo sabía que no estaba bien. Sí. Y como te digo, llegó un momento que yo necesariamente necesitaba hacer ese cambio, ¿verdad? Y no fue nada fácil, porque como te digo, lo tuve que aprender a hacer yo solo. Por muchos años, toda mi vida hasta este momento, siempre tenía alguien que me estaba empujando, que me estaba dando el aventón, ¿verdad? Para seguir con las cosas de Cristo, pero hay un momento que yo crecí y tuve que hacer esa decisión por mí mismo, ¿verdad? Tuve que hacer esa decisión por mí mismo y cómo yo quería crecer mi fe, porque mi fe a mí había disminuido, ¿verdad? Yo me acuerdo teniendo una clase de filosofía donde decía, bueno, claro, los profesores allá siempre tienen sus propias opiniones, pues, Claro, claro. ¿verdad? Pero cuando se trata de clases y todo eso, realmente ellos asocian la religiosidad con un concepto, ¿verdad? No es necesariamente como ellos es un idealist for them, ¿verdad? It's an idealism for them, ¿verdad? Rather than una relación, Sí. ¿verdad? Y te voy a decir que el diablo sí te avienta dardos, ¿verdad? Cosas pequeñas. Yo tengo unos amigos ateos y ellos también en esos momentos te sacan facts y te sacan evidence y esto y lo otro. Y a la misma vez uno propio mismo te digo que mi fe fue probada por esa misma razón, que yo no podía contestar, yo no sabía cómo reaccionar. Cómo poder decir, pues Dios es real, ¿verdad? Yo lo he experimentado, I've experienced it, you know, I've seen it, I've experienced it, I've been through todas estas cosas que me han ocurrido, ¿verdad? Yo he pasado por estas cosas y yo sé que Dios es real, pero ¿cómo se lo explicas a uno que solo cree en facts, en evidence y mucha gente solo cree en lo que ellos ven? Es cierto. Y es cierto, honestamente yo me pongo en sus zapatos y yo pienso, ¿cómo voy a creer yo en algo que no lo veo, verdad? So, por ese lado yo también entendía. Sí. Y mi fe fue probada, ¿verdad? Como te digo, el diablo me tiraba dardos y te pica la costilla. Sí, sí. Pero tuve que regresar a mis raíces y tuve que orar, tuve que ayunar. Yo me acuerdo ayunando por esa situación. Ajá. Y al final del día yo pensé que era mejor venirme a mi hogar, donde yo sabía cómo estar. Y no te voy a mentir, ¿verdad? Todavía I fight those battles, ¿verdad? And I push myself para ser mejor in that manner, ¿verdad? I want to build up my faith even stronger than I had it before. Pero como te digo, eso es algo que yo I experienced because teniendo super fe, que puedes decir, ¿verdad? Como te digo, estaba rodeado de las cosas cristianas, de las cosas de la iglesia, pero por fin growing to an adult y saliéndome de todo eso a tener que estar aislado y estar solo y tener que crecer mi fe, tener que crecer that fire inside of me by myself, eso fue algo completamente diferente. Y eso se me hace que fue totalmente difícil, ¿no? Exacto. Pero fíjate que me llama la atención mucho esto, lo que tú mencionas, ¿no? Que para cuando tú estabas chico, cuando estamos teniendo nuestros hijos de una pequeña edad, lo importante que es rodearlo o rodearse de personas dentro de la iglesia, porque ellos en cierta manera alimentan tu fe. Exacto. Pero llega un momento donde esa fe no es suficiente, donde tú tienes que descubrir tu propia fe. Exacto. Y es ahí donde entra el dolor, donde entra todo este tipo de conflictos, Exacto. pero es necesario uno mismo
tratar de buscar la forma de acercarse a Dios, Exacto. buscar cuál es la mejor manera. En este caso tú mencionas, ¿no? Fue regresar a tus raíces, regresar a tu casa para tratar de buscar a Dios de una manera. Porque no me imagino, Esteban, la presión que debes de sentir tú como una persona joven a vivir las cosas que no estabas acostumbrado a hacer. Yeah. O que la gente es normal hacer, ¿verdad? Yeah. Es difícil, es muy complicado y es muy difícil tratar de mantener tu fe en medio de un lugar tan complicado, ¿no? Exactly. Es tan difícil, tan Y difícil. estar rodeado con muchos jóvenes que piensan igual, ¿verdad? Muchos claro. jóvenes que han sido instruidos con Dios y unos que han instruido sin Dios, ¿verdad? Pero todos los mezclas all together, Sí. ¿verdad? Y las ideas, they bounce off of one another. Y tú tienes que saber what you're going to pick out and what you're going to bring into your heart, ¿verdad? You have to make that decision for yourself. Y cuéntame, ¿qué es tú, como joven, como persona de 22 años, que creciste y tienes ideas más frescas que uno, ¿verdad? Porque ya también, no sé si tú te diste cuenta, pero revelaste la edad de Brian, ¿no? Dices que él te cargaba, ¿no? Brian ni en cuenta, pero dices que te cargaba. Pero mira, tú tienes ideas más frescas que muchos de nosotros. Pero dime, ¿qué es lo que tú consideras que es, aparte de rodearse de personas cerca de Cristo, qué es lo que tú crees que los jóvenes de tu edad, los jóvenes de high school, los jóvenes de la universidad, están buscando en la iglesia? Bueno, lo que están buscando en la iglesia, te puedo decir que ahorita tristemente hay mucho criticism over the church, ¿verdad? Sí, hay muchas críticas sobre la iglesia, qué es lo que debe ser la iglesia, ¿verdad? Y si una iglesia no ayuda a los pobres, o si una iglesia no da shelter a others, ¿verdad? Siempre es, ¿por qué la iglesia no está haciendo esto? ¿Verdad? ¿Por qué la iglesia no está haciendo esto para la comunidad? ¿Verdad? Y yo pienso que la iglesia, como te dije hace varios meses, yo creo que habíamos hablado de esto, yo pienso que la iglesia debe de ser un hogar, ¿verdad? O shelter, ¿verdad? Para que todos puedan venir y de diferentes razas, de diferentes lenguajes, a poder compartir esas vibras de Dios, ¿me entiendes? Claro. Esa felicidad, ¿verdad? Y yo pienso que los jóvenes de ahora en día, honestamente, son muy cabezudos, ¿verdad? Como somos todos, ¿verdad? Por unos momentos, ¿verdad? En algún momento de la vida todo lo fuimos, sí, Exactly. that's right. Y yo pensaba en eso y me decía, pues, ¿cómo puedo alcanzar a otro de mi propiedad, ¿verdad? Porque, como decía Pepe en su propia entrevista, decía, pues a veces da pena invitar a uno a la iglesia o algo así, ¿verdad? Pero al final del día, tú tienes que solo dar el amor, tienes que solo dar la empatía. Y cuando llegue el momento que ese compañero o compañera esté solo y aislado, es en el momento perfecto que Dios te va a poner para que tú puedas ser esa semilla, ¿verdad? Porque honestamente, yo pienso que la gente no se puede forzar a la iglesia, ¿verdad? Uno siempre tiene que venir con voluntad, con voluntad propia. Porque si estás diciéndole a alguien, vente, ¿verdad? En un momento solo van para que te desquites de ellos, ¿verdad? No para que ellos quieren ir, sino yo siempre pienso que si uno quiere ir, es mejor que vaya con su voluntad propia, ¿verdad? A la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque es la única manera que vas a recibir, ¿verdad? Claro que puedes recibir con el corazón duro, pero si no vas a venir con tu corazón abierto, o por lo menos intentar, entonces no puede funcionar. Oye, me gustó mucho lo que acabas de decir porque a mí lo que acabas de decir me ha liberado. Eso último de que no puedes forzar a alguien a venir aquí. No. Porque si viene aquí, nada más viene y listo. Tiene que venir él con un corazón dispuesto a simplemente para recibir. Exacto. Y esas palabras
como ministro dan liberación, te lo digo yo personalmente, Yeah. pero también da liberación a muchos de los que estamos aquí. Exactly. Y aparte, lo que tú mencionaste antes, que sea un hogar. Tú dices, invitar a alguien y todo, ¿no? Pero lo importante que es de cada uno de nosotros como iglesia, de cada uno de los que formamos parte de esta congregación, el amar genuinamente a las personas y no juzgar a los otros, para que cuando llegue ese momento de que la persona que tú estás invitando, especialmente los de tu edad, puedan venir, puedan sentir un hogar, una verdadera relación Exactly. de ser aceptados y no ser juzgados, porque a veces nosotros cuando podemos invitar a alguien, tú lo invitas con toda la intención positiva, pero cuando se presentan aquí, a veces pueden percibir o ver ojos que están recibiendo juicio, ¿no? Yeah. Entonces, eso es muy, muy bueno escuchar para cada uno de nosotros. Gracias por decirnos eso, gracias por las palabras que acabas de decir, por contarnos tu historia. Y a mí me gustaría preguntarte una cosa más ya para terminar, ¿no? Ya, esta es la última y nos vamos, dicen. Tranquilo. ¿Qué es lo que tú crees que la iglesia necesita hacer? That's a good question. La iglesia, this ties back into lo que estaba diciendo ahorita. Yo pienso que la iglesia necesita ser un hogar, ¿verdad? Un hogar aunque se escucha muy simple, puede ser complejo, ¿verdad? Pero a la misma vez no es tan complejo. Es el amor, ¿verdad? Es el amor, es kindness, es empatía, es compasión, es soporte, ¿verdad? Y como la iglesia, nosotros tenemos que estar listos para el momento que alguien necesite esa ayuda, ¿verdad? Esa ayuda, ese soporte, porque al final del día cada uno lo va a necesitar. Si no soy yo, eres usted, si no es usted, es usted. En cualquier momento uno va a necesitar ese soporte. Y si nosotros, como esa iglesia, cuando nos vengan a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, ¿verdad? The whole goal of Christianity es ser como Jesús, ¿verdad? Exacto, sí. Es ser amor como fue Cristo. Y si al final del día eso es nuestra meta como cristiano, ¿verdad? Tenemos que hacer todo lo que podemos hacer para poder alcanzar esa meta. Y son cosas simples. Claro. El amor, la compasión, la fuerza, ¿verdad? Es lo que debe de ser la iglesia. Ayuda en la comunidad, ayuda en cualquier necesitado, ¿verdad? Y eso es lo que yo pienso que debe de ser una iglesia, por mi propia opinión. No, muchísimas gracias, Esteban. Gracias